Buen día compañeros y tutor, me llamo Omar Monroy Barrero, tengo 38 años, vivo en la ciudad de Bogotá, pertenezco al SEAT José Acevedo y Gómez. Actualmente trabajo en una empresa de telecomunicaciones llamada Azteca Comunicaciones Colombia, desempeñándome como analista senior de laboratorio. Dentro de los cargos hago la configuración y diagnóstico de equipos de comunicaciones. Mis expectativas del curso es implementar lo aprendido en el mundo laboral, profesional y personal. El programa al que pertenezco en la UNAD es Ingeniería Electrónica. Todo inició cuando Charles Babbage, considerado el padre de la computación, en 1833 inventó la máquina analítica, una máquina que pudiera hacer cualquier tipo de cálculo. 103 años después salió la ENIAC, la primera computadora electrónica. Esto fue en el año 1946. En el año 1957 IBM desarrolla Fortran, el primer lenguaje de programación universal. En el año 1958 se crea Algol 58. Ese era el primer lenguaje algorítmico. Durante ese mismo año, John McCarthy crea Lisp, lenguaje para la inteligencia artificial o IA, y que sería la base para la programación orientada a objetos. En el año 1960 se crea COBOL, denominado como el segundo gran lenguaje de programación universal. En el año 1964 nace Basic Dartmouth, el primer lenguaje hogareño para la gente del común. Durante ese mismo año se crea PL1, el lenguaje multiplataforma que sería la base del C y del C++. En 1967 nace el Código Estadounidense Estándar para el Intercambio de Información. Este código de caracteres aún persiste en nuestros días. En el año 1970 se crea VI, lenguaje de programación pensado para Unix, que sería el predecesor del lenguaje C. En el año 1972 crean Smalltalk, el primer lenguaje orientado a objetos que utilizaba una máquina virtual. Durante el mismo año, Dennis Ritchie crea C, uno de los mejores lenguajes creados y diseñados para sistemas operativos. Posteriormente crean Prolog, un lenguaje de programación lógica e interpretada principalmente para IA. En el año 1975, Bill Gates y Paul Allen crean Altair Basic, un intérprete básico del primer producto de Microsoft. En el año 1983 nace C++ y la programación orientada a objetos se consolida como la mejor y la más fácil manera de programar. En el año 1987, Larry Wall crea Perl, el lenguaje con características de C y que en la actualidad es el más utilizado en los servidores web. En el año 1991 nace Python, un lenguaje de programación interpretado e interactivo, capaz de ejecutarse en una gran cantidad de plataformas. Durante el mismo año, Microsoft introduce Visual Basic, un lenguaje de programación con entorno de desarrollo completamente gráfico.
2 años después, en 1993, Apple introduce AppleScript, un lenguaje para su sistema operativo Mac OS. En el año 1995, Sun crea Java, lenguaje de programación orientado a objetos que permite crear aplicaciones de todo tipo de magnitud en diferentes tipos de ordenadores y sistemas. Actualmente es muy famoso dentro de los programadores. En 1997 se introduce PHP, un lenguaje diseñado para la creación de páginas web dinámicas. En el año 2001, Microsoft introduce C#, un lenguaje de programación orientado a objetos para su plataforma en .NET Framework, y que es la evolución del lenguaje C++. Dentro de las tendencias de lenguajes de programación en computadoras es importante conocer el SQL Server, mediante scripting a base de datos que en años pasados hubiera caído en desuso. Sin embargo, gracias a SAP ha cogido gran apego últimamente. Uno de los más utilizados en el mundo es C#, es uno de los más fáciles para empezar en el mundo de la programación. Python es un lenguaje de programación de la década de los 90, sin embargo maneja una sintaxis moderna, es de fácil aprendizaje, aunque no es muy famoso, es un lenguaje muy didáctico. Java es muy famoso, cada año sacan más actualizaciones y muchas empresas lo requieren hoy en día. Es excelente para crear aplicaciones en Android orientado a objetos y en otras plataformas. Swift es un lenguaje de programación para iOS Apple, aunque puede ser de equipos muy costosos, son la compañía número 1 en ventas y productos. Requiere computadoras Mac para programar. Próximamente se podrá programar sobre plataformas de Linux y se espera que también en Windows. Y obviamente no podía hacer falta los lenguajes de programación de C y C++. Son dos de los lenguajes más completos y que te moldean tu mente para pensar como un desarrollador de software. Una desventaja es que es muy complejo para aprender. Es importante que cuando nos referimos a buenas prácticas en programación nos quiere decir de realizar las recomendaciones que permitan un óptimo uso de la programación y una facilitación del mismo. Por último, vale la pena reconocer el lenguaje de programación C#, ya que es uno de los lenguajes más llamativos a la hora de programar. Está orientado a objetos, fue creado por Microsoft como parte de su plataforma .NET Framework. Utiliza objetos similares a los de Java, incluyendo mejoras de otros lenguajes. Antiguamente solo se podía utilizar en su plataforma .NET Framework. Hoy en día, gracias a un compilador, se puede generar programas para distintas plataformas como Windows, Unix, Android, iOS, Windows Phone y Mac OS. Las numerosas innovaciones de C# permiten desarrollar aplicaciones rápidamente y mantener la expresividad y elegancia de los lenguajes de estilo de C. Gracias por la atención prestada. Esto es todo por hoy. Espero tengan un excelente día. Los dejo con esta frase: controlar la complejidad es la esencia de la programación. Brian Kernighan.